El Señor Jesucristo llamó a los discípulos, y de esos discípulos a 12 para constituir los apóstoles y comenzar el programa de evangelización del mundo. Todo comenzó así. Esto que ustedes ven hoy, esto que llamamos iglesia, esto comenzó cuando el Señor Jesucristo llamó a aquellos 12 y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. Y comenzó una campaña. En aquel momento no fue la primera, pudiéramos decir. Y habíamos visto características de los hombres que llamaba. El Señor Jesús quería que nosotros viéramos cómo había comenzado todo, pero que eso no iba a hacer que cambiara el método. El método para evangelizar al mundo, el método para que el mundo cambie, el método para que la gente conozca del Dios verdadero, de su gracia, de su salvación, sigue siendo el mismo. Él llama a hombres y mujeres para que vayan y le hablen a otros y les digan que hay un Dios, que hay un Salvador, que vino y murió por nosotros. Es lo mismo, que todo comienza por el arrepentimiento. Nada ha cambiado. Ahora, como eran los primeros, el Señor les va a explicar entonces cuál es el programa que Él quiere que sigan. Por supuesto, y quiero que esto lo miren de manera adecuada. Acuérdense que las Escrituras hay que mirarlas en el contexto, ¿ok? El Señor Jesucristo le está hablando a estos primeros 12 hombres que Él escoge y le está dando un programa, pero un programa muy específico para el lugar y la época en que vive. De allí nosotros sacamos muchas cosas que aplicamos a la evangelización en el día de hoy. El que cree en el Señor Jesucristo, el que ha sido salvo, el que sabe de su amor por el ser humano, habla a los demás, pero le dice lo mismo que le dijeron a aquellos hombres, a las personas a quienes fueron a evangelizar. El Señor Jesucristo está presentando, como siempre, la manera en que debemos actuar, enseñándonos de primera mano y empezando por aquellos 12 hombres. En esta parte del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo le dice ahí en el capítulo 10, los versículos, específicamente los versículos desde el los versículos desde el 5 hasta 15, desde el 5 hasta el 15, 10 versículos. Y lo que vamos a conversar con ustedes en la mañana de hoy es el plan o la estrategia que Jesucristo enseñó a sus discípulos, específicamente a los que llamaría como apóstoles también. Y de allí nosotros vamos a sacar muchas cosas interesantes, muchas cosas, enseñanzas que podemos aplicar ¿por qué hacemos lo que hacemos hoy? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué le hablamos a la gente de iglesia? ¿Por qué le hablamos de Cristo? ¿Por qué le hablamos de salvación? Porque eso era lo que es Cristo, Dios hecho hombre, había venido a hacer a la tierra. Esto no es religión, esto no es que el ser humano pueda creer lo que quiera creer. Desafortunadamente no es así. Yo quisiera que todo lo que la gente cree estuviera bien. No, todo lo que la gente cree no está bien. Jesucristo es uno solo, Dios es uno solo. Cristo, Dios hecho hombre, y Él vino y explicó cómo era que nos podíamos acercar a Dios, cómo era que podíamos tener una relación con Él a través de lo que Cristo iba a enseñar. Y vamos a ver que una de las cosas que no cambia cuando estos 12 hombres son mandados a iniciar la primera campaña evangelizadora, una de las cosas que no cambia es el mensaje. El mensaje es el mismo, el llamado a la gente es el mismo. Miren lo que dice ahí la Escritura a partir del versículo 5. A estos 12 hombres envió Jesús. Hermanos, aquellos fueron los 12 primeros hombres, pero aquellos 12 hombres fueron los primeros enviados por Cristo, y hasta los días de hoy los que Cristo manda son enviados por Él. Es Cristo el que manda, es Cristo el que envía a los hombres a predicar el Evangelio y les manda diciendo, dice que ahí les dijo a ellos, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudades de samaritanos. Camino de gentiles, gentiles eran todas las personas que no eran judíos. Todos los que no eran judíos, cualquiera que fuera su creencia. Déjame decir, en aquella época también había muchas creencias. No se vayan a pensar que eran judíos y una sola otra creencia. No, no, había muchas creencias. No voy a decir fe porque no son fe. Fe es solamente en Cristo. Creencias, ¿ok? Había muchas otras, pero Él le dijo, no vayas a ellos. De manera que esta gente tiene un plan específico. Y no entréis en ciudades de samaritanos. Samaritanos eran judíos, pero eran judíos que habían sido despreciados porque no habían respondido cuando Dios había llamado a reedificar Jerusalén, y habían sido separados, por decirlo de alguna manera, de la familia hebrea, y había mucha contradicción, muchos problemas entre judíos y samaritanos.
pero eran judíos, no eran gentiles. Por eso se hace la disquisición. Se menciona a un tipo de judío que ha sido separado y también se menciona a los gentiles, los que son de todo tipo de religión. Pero el Señor le dice, no vayas a eso, ve solamente a la familia, a los hebreos, a los judíos. Sino, dice en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es posible que el judío estuviera perdido? Si eran hijos de Dios, si era la religión verdadera, si era la religión, mucha gente piensa hoy que porque su religión le enseña cosas bonitas, que porque su religión es una religión que me la enseñó la abuela, que me la enseñaron en mi país, que es parte de mi cultura, es una religión buena. Religión buena hay una sola, religión verdadera hay una sola. La fe puesta en Jesucristo a través de Cristo para creer en Dios, para una relación con Dios. Solamente la fe en Cristo es la que salva, solamente es la que nos lleva a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Y nadie va, no viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. ¿Ok? Yo quisiera que fuera de otra manera. Yo quisiera que todo el mundo estuviera contento con lo que cree. Yo quisiera que todo el mundo pudiera escoger lo que cree. La palabra de Dios, el único libro que puede decir que es palabra de Dios, dice que el camino a Dios es a través de Cristo, que hay una sola relación. Los judíos eran religión verdadera. Eran religión verdadera hasta que Cristo vino a la tierra. ¿Por qué eran religión verdadera? Porque eran pueblo escogido de Dios. Eso fue lo que Dios les dio a ellos para que creyeran. Pero se acabó. Se acabó la religión hebrea desde el momento en punto en que cumplió su función. La función era que viniera el Mesías era Cristo, de manera que pasó, de manera que las ovejas de Dios están, las que son de Dios por parte de Israel, están perdidas, están creyendo todavía en algo que ya no funciona, que ya pasó, que ya no tiene su valor. Y Jesucristo quiere que esa gente, a los que era su pueblo, sean los primeros que oigan de la gracia, oigan de la evangelización que está comenzando en este momento. La gente se confunde, la gente no sabe de dónde viene el judío, de dónde viene el cristiano. No. El judío es pueblo de Dios, pero necesitan oír el evangelio, necesitan recibir a Cristo también. Tenían que ser ellos los primeros, porque además ellos fueron instrumentos para la venida del Mesías, pues tienen que ser instrumentos para la evangelización del mundo. Se suponía que fuera así. Salieron 12, en realidad salieron más de 12. Allá en el libro de los Hechos, en la posición que leyó el hermano, vamos a ver que la iglesia, la primera iglesia en realidad llegó a tener 3.000 personas y eran judíos mayoritariamente. De manera que el judío se suponía que fuera la vanguardia en la evangelización del mundo. No fue así, tristemente no fue así, pero eso no detiene los planes de Dios. Dios usa no solo al judío, usa a mucha gente. Pero comenzó con aquellos 12 hombres, porque era el plan de Dios y era el propósito de Dios. Dice el versículo 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión ya la hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 4. La expresión aquí no está exactamente como la vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Cuando predicamos esos capítulos ahí en Mateo, la expresión completa es arrepentidos, decirle a la gente, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, el Señor como que sabe que no tiene que repetir esto, pero la primera parte de este mensaje es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, el poder que le he dado, úsenlo. Fíjense ustedes, ellos necesitaban el poder de resucitar muertos, de curar leprosos, de sanar a los enfermos, porque ellos necesitaban demostrar que el reino de los cielos se había acercado y que el reino de los cielos tiene poder para todo eso. Pero a nosotros no nos dio ese poder. Nosotros no tenemos el poder de resucitar muertos, nosotros no tenemos el poder de sanar leprosos, nosotros no tenemos el poder de sanar, nosotros tenemos el poder para poder predicar la salvación. O sea, en aquel momento era necesario que aquellos hombres, la gente viera que venían de Dios, que tenían poderes especiales para poder comenzar. Todo lo que comienza siempre es difícil, sobre todo esta gran epopeya que era cambiar al mundo un alma a la vez a través de la fe puesta en Jesucristo. Era necesario que tuvieran el mismo poder que Él había manifestado
cuando los llamó a ellos, cuando Él se presentó como el Mesías prometido, Él hizo todas estas cosas. Los primeros discípulos, los llamados a ser apóstoles, fíjense que no son todos los discípulos, son los apóstoles los que podían curar enfermos, curar leprosos, levantar, resucitar a la gente, porque era necesario que la gente viera en ellos que en realidad había llegado el reino de los cielos. 2000 años después, no hace falta que la gente sepa que vino el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí hace mucho tiempo. Lo que hay que predicar, el poder que tenemos hoy, es para predicar la palabra de Dios, para que la gente oiga del arrepentimiento, para que la gente crea, para que la gente se convierta, ¿ok? Para que la gente deje los caminos que no son de Dios y vengan al conocimiento del verdadero Dios. Dice el versículo 9, no os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestra bolsa. En otras palabras, no vayan con riquezas. Por diferentes motivos. Número uno, la gente va a pensar que usted va a donde están ellos a llevarle algo. No se trata de nada material. Recuerden cuando Pedro le decía a aquel hombre en la puerta del templo, plata y oro no tengo. Ay, qué pena, Pedro, pero si lo que necesita el hombre es un plato de comida. No, pero lo que tengo te doy, lo más grande que hay, la salvación, el evangelio de Jesucristo. Lo más grande que ha tenido el hombre, lo que más vale, lo que es eterno. ¿Ok? Con oro y plata de manera momentánea, o aunque sea mucha, no vamos a resolver ningún problema. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que, sobre todo en este país, en todas partes es igual, hay mucha gente, pero sobre todo en este país, todos lo quieren resolver con asignándole tantos millones al problema. Si hay algún problema, pues se reúnen y vamos a asignarle tantos millones, y tantos millones para esto, y tantos millones. Los problemas nunca se resuelven. Los problemas se resuelven, hermano mío, los problemas de la humanidad se resuelven un alma a la vez. La gente cambiando su corazón, la gente cambiando su modo de vida, la gente viviendo como Dios manda, y todos los problemas serán resueltos. Todo, absolutamente todo. En el versículo 9 le dice que no se provean de oro ni de plata. Primero, una razón, para que la gente no piense que ellos van repartiendo riqueza. Bueno, el evangelio de Jesucristo no es precisamente repartir riqueza. Las riquezas son espirituales, las riquezas vienen después, cuando tú tienes a Cristo y con lo que tú tienes, tú estás contento. Y tú ves la mano de Dios proveyendo, y tú ves la mano de Dios sacándote adelante. A veces con muy poco, a veces casi con nada. Y tú lo ves que te guarda, te cuida, te trae paz, te trae tranquilidad. No es precisamente con oro ni plata, no quería que se confundiera. Pero además, otro propósito que tenía cuando le dijo no proveáis oro ni plata ni cobre en vuestra bolsa, era porque quería que de lo que hicieran recibieran remuneración. ¿Cómo es posible? Dice el versículo 10, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermano, cuando el predicador va, cuando la persona lleva el evangelio en un lugar, cuando un alma se convierte, no hay tarea más grande, no hay algo más hermoso que hacer, no hay nada mejor que regalarle a la gente. Eso debiera ser remunerado. La gente debiera aplaudirlo. Me habló del evangelio, me trajo a los pies de Cristo, me habló de la iglesia, me dijo que hay una vida nueva, que hay una vida diferente. ¿Cuántos millones se invierten en lograr el hombre nuevo, el hombre cambiado, el hombre diferente, el hombre que ame, el hombre que sea buen esposo, sea buen amigo, que sea buen ciudadano? Nada se logra. Y sin embargo, esas son, a mí me maravilla. Yo no sé si han oído hablar de un tal Bill Clinton. ¿Han oído hablar de él? Que se para y da unas conferencias por $20,000 por persona. Y tú dices, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué ha hecho, que ha dicho, que transforma al ser humano? Y menciono a él por mencionarlo a él, por ahí 20,000 figuras que se paran y por una conferencia cobran un dineral. Y te dice, ¿qué hacen esos hombres? ¿Qué dicen que transforman a los seres humanos? ¿Qué hacen la vida mejor para los seres humanos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sin embargo, aquellos que llevan el evangelio, aquellos que llevan el poder transformador a una casa, a una familia, a una amistad, no reciben nada y no van a recibir nada, a no ser aquellos que Dios, bueno, no van a recibir nada posiblemente en ese momento. Pero la Biblia dice que está llena, la Biblia nos dice que hay infinidad de bendiciones para aquellos que dice la Escritura que hermosos son los pies de aquellos que llevan la salvación. Porque son coronas. Cada alma que oye el evangelio por usted, hermano mío, es una corona para su cabeza.
Y un día estaremos delante del Señor aquellos que dicen que son cristianos y que han creído en Cristo. Y allí mismo se nos dirá y se van a tratar a reducir aquellas personas que recibieron el Evangelio, que cambiaron su vida, que se transformaron porque oyeron del poder transformador de la salvación de Jesucristo. El Señor les dice, se supone que los atiendan, se supone que los reciban, se supone que ustedes sean remunerados como ustedes van a ser. Bueno, no fue así. No es así todavía 2000 años después. Antiguamente la labor de pastor, bueno, puede ser que hay algún lugar donde ganan mucho dinero, pero no. De hecho, usted ve que la familia ya no quieren que nadie sea pastor. No. La gente quiere que sean ingenieros, médicos, abogados, porque el pastorado no da dinero. Bueno, hay lugares que sí da dinero, pero desafortunadamente no es así. No es así. El Señor pretendía que la gente, no solo los discípulos que le estaban mandando los apóstoles, que la gente que iban a recibir el Evangelio entendieran y aprendieran que lo más grande que iban a recibir en su vida era que alguien viniera y le dijera, el reino de Dios se ha acercado. Este es el comienzo, pero eso es lo que hacemos hoy también, decirle a la gente, tú sabes que hay un Dios. No, pero en mi país, no. Olvídate de tu país, de tu cultura, olvídate de tu abuelita, olvídate de lo que te enseñaron. Lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y que hay un solo mediador de Dios y los hombres, Cristo, Dios hecho hombre. ¿Ok? Esa es la verdadera religión, esa es la verdad. Ese fue el plan que comenzó Cristo con aquella gente, hacerle saber a todo el mundo que había llegado el momento de esa salvación. No importa la edad que usted tenga, no importa los siglos que han pasado, esa sigue siendo la verdad de Dios, que Dios salva a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que quería que ellos le hicieran entender a la gente. Dice el versículo 11, y en cualquier lugar, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno y quedaos allí hasta que salgáis. ¿Saben quién es digno, mis hermanos? Aquellos que tienen el corazón preparado. ¿Sabe quién es digno? Aquel que usted invite viene. Gracias a los hermanos que están aquí, a las personas que están aquí hoy, porque alguien nos invitó. Y yo les puedo llamar a usted hoy digno, porque quisieron venir, quisieron sentarse ahí y estuvieron con un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Yo no sé lo que Dios va a hacer con usted, pero respondieron a esa invitación, dignos de oír, porque su corazón estuvo dispuesto a aceptar la invitación. Dice que cuando llegaran a una casa y la casa fuera digna, pues entonces, cuando entraran en una casa, está hablando primero de las ciudades, porque el Evangelio no es solo el Evangelio va de una persona, una familia, una sociedad, a un pueblo, una ciudad y a toda la sociedad, así como debe ser. Pero el Señor lo dice, lo explica de otra manera, dice, y en cualquier ciudad o aldea, o sea, entran a la aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno y quedaos atentos. O sea, busca quién está dispuesto. A veces uno va a hablar el Evangelio con la gente te dice, no, a mí no me habla de religión. No. Yo creo lo que yo creo, bueno, no quieren oír, y tú sigues. Pero cuando dice el Señor, les está diciendo, cuando lleguen a una ciudad, allí buscar los que quieren oír, allí buscar los que están dispuestos. El Señor no es policía, el Señor no obliga. Dios, nosotros no somos marionetas. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Si el ser humano no quiere oír, eso es un problema del ser humano, eso no va a cambiar nada. Que usted crea que su religión es verdadera, que usted no quiera oír la verdad de Cristo, eso no le baja un grado al infierno. La temperatura ahí sigue igual y sigue siendo un lugar y no se va a quedar vacío. Está creado por Dios para eso, para aquellos que no creen. De manera que cuando hay gente que quiere oír, nosotros le hablamos. Cuando hay gente que no quiere oír, nosotros le hablamos. Tan sencillo como eso. No solo en la ciudad, dice, cuando entréis en una casa, dice el versículo 12, saludarla. Cuando entraran en la casa, porque la casa la había abierto a las puertas, saludarla. Y si la casa fuera digna, si quieren escuchar, vuestra paz vendrá sobre ella. Bueno, puede que entremos en la casa. A mí me ha pasado. Llegar a una casa y empezamos a hablar de todo, hasta el momento que llegamos a hablar del Evangelio, cuando empezamos a hablar de la Evangelio. Tú eres bienvenido en esta casa, pero aquí no venga a hablar de religión. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestra creencia y a veces te señalan los muñecos y las cosas, nosotros tenemos nuestra fe, ¿ok? No, tú eres bienvenido y nosotros lo apreciamos, pero a nosotros nadie nos va a cambiar. Bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que mirar la espalda. Dice el Señor que tenían que hacer lo siguiente: si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¡Wow! Sobre la casa. Todavía no han creído, pero el simple hecho de permitir que Dios venga con su siervo, con su mensajero y le permitan hablar, dice que la paz viene sobre la casa.
La semana pasada visité una familia. Esta semana que pasó. Por supuesto que hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de lo que había hecho especialmente en mi vida. Pero allí yo no invité a nadie a recibir a Cristo. Pero tuvimos un tiempo tan alegre, tan gozoso, tan contento. Fue una visita tan bonita porque la paz de Dios estaba allí. Tan sencillo como que cuando uno se abre, cuando te invitan. Desde que yo llegué me di cuenta. Ah, usted es fulano, pase. Ya mi hijo me habló de usted. Pase. Te pasan. Y entonces, ya, todo es fácil. Pero cuántas veces llegamos a una casa y te dicen, te abren las puertas. Diga. Y la puerta le dice, sí, usted es pastor, sí. Es que ahora estamos ocupados. La paz se va. La paz viene contigo si tú tienes a Cristo en tu corazón. La paz viene contigo si tú eres hijo de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Nada, no somos perfectos, no somos nada. Somos redimidos por Cristo, usados por Él para llevar la paz a las familias, a los hogares, a las personas. Eso es lo que Dios quería. Ese es el plan que Él comienza con ellos. Este es el plan de acción puesto en la práctica. Dice el versículo, al final del versículo 13, mas si no fuera digna, nuestra paz se volverá a vosotros. O sea, se van y se van con la paz de Dios, no se queda allí. No importa la justificación que te dé, si no te abren las puertas, si la persona no entra y comparte el Evangelio, la paz de Dios no queda en aquella casa. Puede haber otra paz. Puede haber, dicen que hay paz, hasta paz de los sepulcros, pero la paz de Dios no. La paz de Dios se va con el mensajero. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, fíjense ustedes, ahora viene la reacción que tenemos que tener nosotros cuando hablamos del Evangelio. A veces nos deprimimos, a veces nos sentimos mal, a veces, ¿por qué? Si yo les amo, yo les quiero, Dios me enseña que les dé lo mejor que hay. Sin embargo, no me recibieron, no quieren oír. Hice una invitación y no vinieron, nunca han venido. No, dice el Señor que no, que hay que acabar con ese trauma. Nosotros lo intentamos, y no lo intentamos una sola vez, lo intentaremos millones de veces con aquellos que no conocen al Señor. Lo intentaremos una y mil veces, pero dice que cada vez que pase eso, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Esto era un gesto judío, esto era un gesto de desprecio, esto era un gesto de... Por mi parte no quedó. Yo recuerdo a la viejita que me crió a mí, porque recuerden ustedes, todas las religiones salen de la Biblia. Y las cosas que se practican y los rituales. Yo recuerdo que ella cuando se ponía brava con alguien, se fajaba con algún vecino, se viraba de espalda a la casa del vecino y le hacía así. Eso ustedes saben lo que es, ¿no? Por eso se acuerdan, ¿no? Eso es exactamente, eso sale de la palabra de Dios. Limpia del polvo de los pies, sacude el polvo de vuestros pies. Y dice el versículo 15, de cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál fue el castigo de la tierra de Sodoma y Gomorra? Vivían en pecado, había un pecado que sobresalía sobre los demás, el homosexualismo, ¿ok? Por eso yo, cuando la gente me llama, me dicen ¿qué usted cree del homosexualismo? Digo, ¿qué es eso? No, pastor, usted sabe. No, tú estás hablando de los sodomitas. Esa es la palabra bíblica. No caigan en la trampa porque viene la discusión. No, que si el amor de los unos por los otros, que si la palabra homosexual no se debe usar, porque en realidad es un sentimiento que sale del alma y todo. No. Sodomitas. Tú estás hablando de los sodomitas. A los sodomitas, ahí en Sodoma y Gomorra, que en realidad eran dos ciudades, pero la más grande era Sodoma, cayó azufre, llovió azufre sobre aquellos que no se arrepintieron, porque estaban practicando lo que la Biblia detesta, que cambiaron la naturaleza del hombre natural y que dicen Romanos que estaban usando las cosas contra natura, mujeres con mujeres y hombres con hombres, en un desenfreno, ¿verdad? Y llovió azufre. Bueno, la condenación de los que rechazan. Ustedes saben que en Sodoma y Gomorra, si alguien quedó vivo y se arrepintió, se salvó. La condena será más grande para aquel que rechaza el Evangelio, porque el que no se arrepiente no se salva. No importa que sea homosexual, no importa que sea ladrón, no importa que sea asesino, cualquiera que sea su pecado, si se arrepiente usted, entra en el reino de los cielos. Si usted se arrepiente de su pecado, cualquiera que sea, usted entra en el reino de los cielos.
No importa que sea pecado Sodoma y Gomorra, hay un castigo todavía más grande. Llovió azufre Sodoma y Gomorra, pero no llovió azufre por siempre. Fue por un tiempo. Sin embargo, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza un llamado de Dios, ese vive en el infierno cuando parta de aquí, por siempre. Un lago de fuego, pero por siempre, quemándose por siempre. Pero eso es otro tema. Cuando hemos estudiado el infierno, hemos estudiado el cielo, lo hemos dicho. De todas maneras, si quieres saber más del cielo, estamos estudiando Apocalipsis en las noches. Venga por la noche que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, donde se habla bastante del cielo. Mis hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí es dándole a aquellos hombres que escogió el plan que tenía que seguir, no solo aquellos hombres, sino toda la humanidad, para que su programa, para que su plan salvador llegara hasta los días de hoy. Esa es la razón por la que estamos aquí. Alguien le habló a alguien, alguien le habló a alguien, alguien le habló a ese alguien y alguien nos habló a nosotros para que nosotros creyéramos en Jesucristo. Esto comenzó hace 2014. Me llama la atención una iglesia que ha puesto un cartel por ahí por la Wicca que dice no hemos cambiado en los últimos casi 2000 años. Claro, porque es una iglesia que comenzó mucho tiempo después de Cristo. Nosotros conocemos la denominación que comenzó casi 400 años después de Cristo. No, nosotros tenemos el mismo plan, nosotros tenemos el mismo mensaje desde hace exactamente 2014 años. Porque estamos en el año 2014 de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto comenzó con Él. Todo esto comenzó con Él. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia de Dios. ¿Ok? Nosotros no somos protestantes, nosotros no venimos de ninguna parte, nosotros venimos de lo que enseñó Jesucristo. Él enseñó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Eso es lo que hacemos nosotros. Él les dijo arrepentidos. Eso es lo que decimos nosotros. Venga al reino de los cielos. Eso es lo que hemos dicho. Venga, entre en el reino de los cielos. Nosotros no hacemos nada más. Todo lo demás lo hace cuando la persona cree por fe que Cristo es Dios y que ha venido a salvar a la humanidad. Eso es todo, hermanos míos. En esta porción hay específicamente 4 aspectos, 4 cosas que yo quiero que ustedes se lleven en esta mañana, para que no se olviden de la importancia que trajo este comienzo. Fíjense ustedes, Cristo podía haber venido y haber dicho: tú ven conmigo, tú eres salvo, tú vas para el cielo, tú, a partir de ahora, todos los que hagan tal cosa vendrán conmigo. No, Él usó al ser humano, como decíamos la semana pasada, su recurso más importante, su recurso más valioso es el ser humano. No hay nada que impresione más a nadie que alguien venga y le diga: yo cambié, a mí me transformó. Si la persona no cree y no ve esa transformación, bueno, ya eso es otra cosa. Pero lo más importante es que cada quien que haya sentido, haya vivido esa transformación, haya recibido a Cristo, pueda compartirlo con otros. A veces pensamos que aquellos 12 apóstoles eran más especiales que nadie. No. Era un momento diferente. Como momento diferente le dio poderes diferentes. Era el comienzo. Pero San Juan, San Pedro, San Hermano, usted es San si usted quiere ser santo. ¿Ok? Porque san quiere decir santo. Y santo quiere decir separado. Separado porque ha creído en Cristo. Pero entonces cuando llegamos a algunas religiones, vemos a San Pedro, San Juan, San Judas. Y una vez estaba predicando en la radio, tenía un programa en la radio. Y en la emisora dice el hombre que era cristiano. Y entonces llego y me encuentro una estatuilla. Santa Petronila, no me acuerdo el nombre. Era una santica. Digo, Leo, ven acá, ¿y quién es ella? Dice, esa es la patrona de los medios de comunicación. Esa es la que nos protege a los que estamos en la radio y en la televisión. No me digan, ¿verdad que sí? Es una confusión tan grande y toda. Y entonces todo el mundo tiene un santo para cada cosa. Hermano, santo quiere decir separado. ¿Separado por qué? Porque hemos creído. Porque cuando usted cree, usted se hace hijo de Dios. Cuando usted le recibe, usted es separado para vivir eternamente con Dios. Pero es solamente por creer. De manera que cuando usted cree, usted es santo. Usted no tiene que hacer ningún milagro para que lo canonicen. No, usted es santo desde el día en que usted cree que Cristo es Dios, hecho hombre que murió por su pecado, y usted le pide perdón, humillándose delante de Él. Eso puede ser hoy, si aquí no lo hay, pero esa es la razón por la que la gente se llama santo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir santo. 4 puntos para que usted se lleve hoy en su corazón. Número 1, mis hermanos, el Señor nos ha llamado y nos va a llamar con objetivos específicos.
dependiendo de la ciudad donde usted viva, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, Dios le va a mandar a ustedes personas diferentes a las que le manda a otras personas para que usted le hable. A lo mejor su punto más importante para hablar de Cristo es su familia, a lo mejor es su trabajo, a lo mejor usted no puede salir de su casa, usted lo que tiene es un teléfono, a lo mejor usted tiene amistades, pero a ellos les dijo, ir a las ovejas perdidas de Israel, les dio personas específicas. Fíjense que el Señor a ellos les da personas, un grupo de personas específicas, y a nosotros también. Hay gente que quiere evangelizar al mundo entero y manda dinero para cuanto ministerio hay de evangelización. No está mal dar dinero para las naciones, eso está correcto. Pero hermano, usted tiene que preguntarle al Señor, ¿a quién tú quieres que yo le hable? De hecho, ya no hay una división entre gentil y judío. Si la persona está alrededor suyo, usted la conoce, vive con usted, trabaja con usted, Dios quiere que usted le hable. Ese es el grupo de personas que le han dado. ¿A qué grupo le dijo? A los judíos. ¿Ok? A los judíos. Dios no está pidiendo que usted sea el superhéroe espiritual. Dios quiere que usted se concentre en 1, en 2, en 3, en 4, en su familia. Si lo llama a servirle a tiempo completo militar, Él quiere que usted se concentre en todas las ovejas que Él le dé. Pero usted tiene un llamado igual que aquellos hombres. No es al católico, no es al testigo. No. Es a todas las personas que están alrededor suyo. Esos son los que usted era puesto en su vida. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe la salvación de Dios, Él le va a poner en contacto con personas. Y esos contactos son encuentros divinos. Por alguna razón los ha traído. Por alguna razón los ha puesto en contacto con usted. Yo me maravillo, a veces conozco a alguien y veo su evolución y digo, wow, ese es otro que Dios me trajo. Dios me lo trajo, Dios lo trajo para que yo le hablara. Amén. No quiere decir que siempre van a recibir, ¿ok? Pero siempre piense usted que Dios no se equivoca. Él lo conoce usted también, como conoce a los 12 que llamó la primera vez. Y Él sabe que usted va a ser instrumento en sus manos si se deja usar por Él y le manda personas. Usted tiene un grupo a quien Dios le ha llamado a hablarle. ¿Ok? Usted tiene su grupo específico. Cuando llegó el tiempo de predicarle a los gentiles, entonces llamó a Pablo. Dice la Escritura en el libro de los Hechos. Entonces Ananías respondió, Señor, Ananías no quería saber nada con Pablo. Ananías decía, este perseguía a los cristianos. Este es un enemigo. Ananías le dijo, Señor, he oído, el Señor habla con Ananías directamente, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. A los santos en Jerusalén. ¿Saben quién eran los santos? Los creyentes, los que habían creído. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cada quien tiene su grupo a quien tiene que hablarle. Cada quien tiene su llamado a un grupo de personas. Pablo era para los gentiles, y no solamente Pablo, pero fue el comienzo de la evangelización de los gentiles. Déjame decirle algo, estos 12 hombres nunca salieron de Jerusalén, a no ser por determinadas circunstancias que Pedro tuvo que ir una vez a resolver el problema. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo llamaron, cuando vino el Espíritu Santo sobre los gentiles? Que Pedro tenía que ir a decir, sí, yo vi. Si Pedro dijo, yo vi bajar el Espíritu Santo sobre los que no son judíos también. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Los hombres se quedaron en Jerusalén porque su llamado era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo lugar, mi hermano, Dios lo va a llamar a un grupo específico, a un grupo de personas que va a poner en su vida, y lo va a llamar con un solo mensaje. No es el mensaje de tienes que buscar de Dios, Él te va a sanar a tu abuela, Él te va a proveer dinero, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ese no es el mensaje. El mensaje, aunque aquí no se dice completo, allá en Mateo 3, capítulo 3, capítulo 4, se dice el mensaje completo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso sí no ha cambiado. Los poderes sí cambiaron. Dice que les dio poderes específicos a ellos con la intención de que probaran que ellos venían de parte de Dios. Pero hoy el poder de nosotros es
para que la gente oiga, para que la gente crea, para que la gente cambie, para, como decía, le leía de hermano la posición de hoy, para que se desaten y se aten pecado. Es el único poder que tenemos nosotros. Cuando la persona, usted le habla a la persona y la persona recibe a Cristo, se desatan los poderes del pecado. O se atan los pecados. Se destruye el poder del pecado sobre la persona. Eso es lo que le dice. Cuando Él resucita, la gente recibe el Espíritu Santo, los envía, dice, como yo, la posición que le dio el hermano, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Pero en ese momento no le dijo a levantar muertos, a curar leprosos, no, le dijo a atar y desatar pecado. Atar y desatar pecado. Eso es lo que destruye la humanidad. Eso es lo que acaba con el ser humano, con la familia, con la sociedad. El pecado. Recibimos el perdón de lo que ya hicimos y no tenemos que acordarnos de eso. Y empezamos a caminar entonces con Cristo para salir de esa vida del pecado. Y todo cambia. Todo cambia, mis hermanos. Mensaje único, mis hermanos. Arrepentidos. La persona tiene que arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos. No hay uno solo bueno, dice la Escritura. ¿Ok? Todos tenemos que proceder al arrepentimiento, dice también la Escritura. Jesucristo predicó arrepentido. Juan el Bautista predicó arrepentido. Esa simple es el mensaje. La iglesia lo cambian, la iglesia lo adornan, lo disfrazan, los pastores de la televisión lo ponen más bonito. La mejor etapa de tu vida. Todavía no estás arrepentido. Todavía no has pedido perdón de tus pecados. Y hay un pastor de televisión que dice, hizo un libro y todo, vive hoy el mejor tiempo de tu vida. Es más, arrepentidos y perdonados, muchas veces tenemos que pasar por pruebas y por problemas. ¿Quién dijo que se acaban los problemas? ¿Quién dijo que se acaban las necesidades? ¿Quién dijo? No, lo que sentimos es la paz y la presencia de Dios con nosotros cuando somos hijos del Señor. No solo objetivos específicos y un mensaje único. Los recursos para hacerlo están asegurados. A veces tememos hablar del Evangelio y decirle a la gente que se arrepienta porque vamos a perder al amigo que a lo mejor nos ayuda monetariamente o financieramente. Vamos a perder al compañero de trabajo, vamos a perder al jefe, vamos a buscarle un problema. Los recursos para su vida, que Dios por cada persona que usted le hable le da 50 pesos. No, eso no lo dice la Escritura. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que usted asegura coronas en el cielo. Que por cada alma, que si hay alegría en los cielos, hay alegría en su iglesia, hay alegría en su parte. Que cuando usted comparte el Evangelio, usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Usted está cooperando con su plan redentor. Para eso lo ha dejado en esta tierra, para que usted le hable a otros. Los recursos están asegurados porque Él va a suplir, a sus necesidades. ¿Se acuerdan la parábola? Infinidad de parábolas nos hablan del reino de Dios. Porque este reino de Dios que Él le dice a los discípulos que prediquen de que se ha acercado, lo explicó después con innumerables parábolas. Una de ellas era la parábola de los talentos. Y dice que llegando en Mateo 25, dice, llegando también al que había recibido talentos, repartió talentos a siervos de él. El Señor le dijo, 2 talentos, el hombre le dijo al Señor, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienen, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Okay? El hombre con los recursos que tenía, multiplicó lo que Dios le había dado. Hermano, ¿qué dio lo que Dios le dio a usted? Dios no le está pidiendo que usted le multiplique los recursos a nadie. Aquí los talentos tienen que ver con la salvación. Si usted recibió de Cristo la salvación, ¿qué es lo que usted ha hecho con los seres humanos que usted conoce? Ha multiplicado. ¿Saben lo que es el resultado de un cristiano? Otro cristiano. El cristiano se multiplica. Y de lo que Dios le dio, esa salvación, las personas tienen que oír y entonces se multiplican los talentos. Estos talentos son que lo que Dios te dio a ti, tú los compartas y hagas que otra gente lo tenga. La gente asocia esto con dinero, con muchas otras cosas, pero no tiene nada que ver. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Claro que si con nosotros, con lo poco que Dios nos da, lo empleamos para lo que Dios quiere, Dios va a suplir a nuestras necesidades. Por eso lo digo, vayan sin alforja, vayan sin oro, vayan sin nada. A lo mejor no te va a dar un salario, a lo mejor no te va a hacer rico, pero no te va a faltar nada. Porque le fuiste fiel, teniendo poco, en lo mucho te va a poner. En lo que tienen miedo a predicar arrepentimiento, porque cuando predican arrepentimiento la iglesia se queda vacía.
A la gente no le gusta oír esto, que somos pecadores, que hay un infierno, entonces la gente se va a oír a iglesias donde hay una música que te salta, un mensaje que te eleva. Yo no sé hacer nada de eso, ¿ok? Yo no tengo nada de eso. El mensaje es arrepentidos, que se ha acercado al reino de los cielos. No hay otro, no hay otro. Ahora, los pastores tienen miedo. La gente tiene miedo, la gente piensa que para que la gente se sienta bien hay que traerlo, entonces hay que traerlo, hay que darle. Yo no estoy en contra de ayudar al pobre, de proveer recursos, pero hermano, cuando alguien viene a la iglesia buscando y tenemos pantry y ayudamos a la gente, pero cuando las personas vienen buscando cosas materiales, difícilmente acepten a Cristo, difícilmente. Es cuando vienen con un corazón dispuesto, cuando vienen porque alguien les habló, porque alguien les dijo, y vienen buscando cambiar sus vidas, conocer de lo que es verdad. Pero los pastores tienen miedo, se me queda la iglesia vacía si predico de infierno y de arrepentimiento. Y entonces el Señor les dice, no, por eso les digo, vayan sin oro, vayan sin ánfora, vayan sin nada. Van a tener lo que necesitan, van a tener lo que necesitan. En el libro de Mateo, más adelante vamos a ver cómo se explica esto, cuando se explica el reino de los cielos, la relación que hay entre lo que recibimos de Dios cuando predicamos el Evangelio, cuando le servimos, cuando somos útiles en sus manos. Y por último, mis hermanos, Dios nos da sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. La sabiduría aquí está expresada por la actitud que tiene que tener el que predica ante la gente que rechaza. Hay que seguirles amando, pero hay que seguirle predicando. No se puede adorar la píldora, no se puede endulzar el pastel, hay que seguir predicando lo mismo. La gente se va a ofender, porque muchas veces el mismo sol que derrita el hielo pone el concreto que no hay quien lo parta. Los corazones se ponen duros de oír y de oír y de oír y de oír. Pero hay un momento que el Señor dice, sacuda tus pies y sigue para el otro. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente necesitada por oír. Hay mucha gente, al principio del Evangelio, sobre todo cuando no era pastor, me pasaba mucho esto. Conocíamos una familia y lo visitábamos, le hablábamos del Evangelio, venían a la iglesia, oían el mensaje, y la persona se metía. Y cuando te lo encontraba, no, usted más nunca me visitó. No, usted se olvidó de nosotros. No, espérate. Vamos al principio, porque ya esto lo predicamos. La única razón por la que yo me he hecho tu amigo es para que tú oyeras y recibieras lo más grande que hay en el mundo. La salvación y por tanto la relación con Dios a través de Cristo. Si tú la rechazaste, yo tengo que seguir. Pero no me alcanza el tiempo para seguir sobre lo mismo. Ya tú oíste, ya. Sigo para el otro. Y todo cuando tú lo explicabas a toda la gente, más bravos se ponían todavía. Pero mucha gente reaccionaba. Ya tú recibiste, ¿qué yo voy a hacer? Si te quedas conmigo, si te quedas en la iglesia, si estás en las cosas de Dios, pues esta amistad no tiene fin, no tiene muerte, sigue creciendo. Pero si te apartas, si no te interesa, yo tengo que seguir. ¿Cuánta gente se muere todos los días, mi hermano? ¿Cuántas personas se mueren todos los días? ¿Y qué por ciento se muere sin Cristo? Entonces hay que seguir, no podemos detenernos. El plan tiene que seguir. Por eso el Señor nos dijo, si llegan a un lugar y te rechazan, mira la espalda y dale. Si la primera vez no han querido ir, ok, intenta la segunda, intenta la tercera. Si al final no quieren aceptar, no quieren oír, no quieren buscar las cosas de Dios, ¿qué vas a hacer? Da media vuelta, sacúdete los pies y sigue. Quiere decir que no los amas, que no los vas a ayudar. Sí, eso no tiene nada que ver. Pero ya, todo lo que tú hacías por la persona, contarte que viene el plan de salvación, que oyera las buenas nuevas de la salvación del Evangelio, ya lo hiciste. ¿Ok? Ese es el plan de Dios. Y para otro, y seguir para otro, y seguir para otro. Miren, yo visito muchas personas que ya no vienen a la iglesia. Estuvieron aquí. Es verdad que se ha quedado una amistad. Unos son cristianos, otros no lo son, pero cuando me acuerdo de ellos, voy otra vez y le hablo del plan de salvación. Pero yo les digo con sinceridad que si yo lo hiciera con todo lo que ha pasado por esta iglesia, no me alcanzaran los 365 días del año ni las 24 horas. Porque ha pasado tanta gente.
Hermano, si las personas, desde que nosotros llegamos aquí en el 2008, las personas hispanas que han venido aquí a este lugar y han oído el plan de salvación, aquí estuviera, la iglesia esta fuera más grande que la americana. Ahí está la lista. Yo no les miento, fuera más grande que la americana. Y no lo voy a decir por qué, pero yo sé por qué. Pero no vienen, no están aquí, decidieron otra cosa, decidieron rechazar, decidieron buscar otra vez. Okay, ojalá, muchos de ellos están en una iglesia sirviendo, no sé cuántos, espero que sean muchos, pero que hayan recibido el evangelio, que hayan estado aquí, pasan de los cientos, desde que nosotros llegamos aquí en el año 2008, para la gloria de Dios. Pero hay que seguir. Este plan que inició el Señor Jesucristo hay que seguirlo adelante. Sabiduría de los actos es decir, bueno, hasta aquí llegué contigo, sigo para el otro porque el otro no ha oído. A veces dicen, no, el pastor está con esa familia porque escobita nueva. No, escobita nueva no. Es que esa persona no ha oído el evangelio. Esa persona no es sapo. Esa persona se puede morir mañana. Y yo tengo que dar atención porque necesita oír del santo. Necesito que me abra su corazón para poder yo hablarle y decirle lo que Dios tiene para ellos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, bienaventurados sois o seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando se aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Dios del hombre. En definitiva, cuando te desprecian y no quieren oír, bienaventurado eres, bienaventurado eres. Gozaos en aquel día, alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, hay un galardón para ti en los cielos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que el apóstol Pablo iba a las sinagogas judías. Aunque Pablo fue llamado a los gentiles, él sabía que la sinagoga judía en cada pueblo que llegaba, porque él era judío también, era tremenda plataforma de lanzamiento de su plan salvador. Y el Señor le dijo, judíos y gentiles, no quiere decir que tenía que limitarse, ¿ok? En el libro de los Hechos dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo, en otras palabras, el Mesías prometido. Y dice también ahí en la Escritura, pero oponiéndosele y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, o sea, aplicando lo mismo que el Señor Jesús a los apóstoles, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. O sea, Pablo quiso seguir predicando a la gente que el Señor Jesús escogió para predicar a los judíos. Pero en un momento que Pablo dijo, ya los judíos han oído bastante, ahora me voy de lleno y completo a los gentiles. Porque tiene un límite, hermano, tiene un límite. Y no es un límite porque nos cansemos, es un límite porque hay gente que no ha oído. Hay gente que llega a tu vida, hay gente que tú conoces y tienes que hablarle, no puedes perder el tiempo, no puedes perder el tiempo. Eso es lo que hacemos nosotros, por eso somos Iglesia de Dios, hacemos exactamente lo que llevamos a cabo, el programa que recibieron estos hombres de parte de Jesucristo. La pregunta a los cristianos esta mañana es, ¿estás preparado para evangelizar? ¿Ya conoces el mensaje? ¿Ya conoces a tu grupo donde Dios te ha mandado? A todos esos que tú conoces, los has invitado, les has hablado de Dios, has tenido una conversación espiritual con ellos. Ya sabes dónde Dios te ha puesto. Aquí está el programa. Háblale, dile, hey, arrepentido. El reino de los cielos se acercó hace 2014 años y sigue trabajando y quiere que tú seas parte de él. Quiere que tú seas parte de él. Tiene que ser el plan de Dios como el plan del Salvador para aquellos que comenzaron la epopeya. Tienes que usar el plan de Dios, no el plan tuyo. A veces queremos ganar a la gente con chistes, como hacen muchos pastores, a mí me gusta hacer chistes, pero todo no puede ser chiste, ofreciéndoles cosas que no ofrece el Evangelio, con regalos muchas veces. No, el Evangelio es arrepentido. Y entonces viene Dios a vivir en ti, te da el Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos domingo tras domingo. Fíjense ustedes que en cada porción, sea lo que diga la Biblia, nosotros podemos al final decir, a ver, ¿quién no conoce a Cristo? ¿Quién no conoce a Cristo? Podemos decirlo, ¿quién no conoce a Cristo? Hoy puede ser el día de salvación, hoy puede usted arrepentirse. Yo le estoy diciendo lo que dijeron aquellos hombres. De hecho, aquellos hombres se dedicaron por entero. Yo me identifico mejor con usted que ustedes, porque yo estoy haciendo lo que ellos hicieron para el resto de su vida, predicando el Evangelio. Lo dejé todo porque encontré que no había nada mejor que dedicarse
a invitar a las personas a arrepentirse para que vinieran al reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Siempre lo hacemos cada domingo, lo seguiremos haciendo, porque eso es lo que, en primer lugar, enriquece el reino de los cielos, hace aumentar la iglesia, porque la gente que acepta a Cristo son los que realmente pasan a ser miembros de la iglesia. La paz viene a la vida de la gente, las vidas son transformadas, pero tiene que ser por arrepentimiento, diciéndole al Señor: perdóname por mis pecados, soy pecador, nunca había oído esto, perdóname, moriste en la cruz para que yo tuviera ese perdón, y yo hoy quiero ser tu hijo, te invito a mi corazón. Inclinemos nuestro rostro y le hagamos al Señor en oración. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ore por alguien que usted conoce que no ha recibido a Cristo. Yo le pido, ahí donde usted está, con su rostro inclinado, ore al Señor pidiéndole por alguien que usted conozca, para que oiga el plan, y si lo está viendo hoy, para que tome una decisión. Si usted ha recibido a Cristo, este es el plan de Dios para su vida: predicar el Evangelio, hablarle a otro de lo que usted tiene, para que el mundo cambie y cambie un alma a la vez. Usted tiene que compartir lo que usted recibió. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy puede ser el día de su salvación. No importa la edad, no importa la religión, no importa de dónde usted sea, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida: la vida de relación con Dios. Cristo es el que salva. Él murió en la cruz por el pecado suyo. Dígale usted hoy: perdóname por esos pecados. Ahí donde usted está. Si usted nunca ha recibido a Cristo, ore hoy y dígale: Dios mío, creo que viniste a la tierra a morir por mis pecados, y allí en la cruz me diste el perdón de esos pecados. Con tu sacrificio me limpiaste de todo lo malo que yo hice, y ahora soy limpio por tu sangre, porque yo lo creo, y por tanto te invito a mi corazón a que me guíes, a que me hagas diferente, a que me des una vida en medio de los problemas, pero diferente completamente. En el nombre de Jesús. Si usted oró así a Dios, si usted le oró a Dios y nunca la había orado así, hoy es el día de su salvación. Hoy Dios viene a su corazón, Él le da el Espíritu Santo.